pasado 9 de marzo de 2018 se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que refleja la política de vivienda del gobierno anterior, pero que parece que se podría mantener con el gobierno actual. Ese plan de vivienda, publicado en marzo, tiene varios objetivos importantes, entre ellos el fomento del parque de viviendas en alquiler, tanto libres como protegidas, ahora no hace distinción, y se centra básicamente en el alquiler, en ayudas a inquilinos. No hay un especial comentario sobre la vivienda protegida en venta, que se deja al criterio de las comunidades autónomas. Se centra también en la regeneración y renovación urbana, tanto rehabilitación de edificios como de áreas de rehabilitación, y en la conservación y adaptación de edificios de una cierta antigüedad. Nosotros hemos comentado este plan con una cierta extensión en nuestro cuaderno práctico inmobiliario número 48, al que se puede acceder en la página que se indica más adelante. Y queremos en este vídeo detallar en cómo afecta al programa Gestinmo este nuevo plan de vivienda. En este plan, básicamente, nuestro interés se centra en que hay una serie de actuaciones subvencionables y, por tanto, de ayudas estatales que se van a canalizar a través de acuerdos con cada una de las comunidades autónomas, pero que van a servir para ayudar al desarrollo de promociones básicamente en alquiler. Hay 9 programas de actuaciones, pero desde nuestro punto de vista nos vamos a centrar en 2, que sería el programa número 4 de fomento del parque de viviendas en alquiler y el programa número 9 del fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, siempre en alquiler. Entonces, la idea del plan es que se proporciona una serie de ayudas a la promoción, ayudas condicionadas a que haya una serie de características en el alquiler. Un plazo dilatado, 25 años o más, al que pueden acceder inquilinos que cumplan unas condiciones máximas de renta de la unidad familiar con respecto al IPREM, al índice de precios de referencia de efectos múltiples, y en el que se fija una renta máxima que tenga que pagar el inquilino. Entonces, esto en el Gestinmo nos ha llevado a abrir una opción nueva, que es el de la vivienda condicionada. Básicamente, dentro del programa número 4 hay 2 opciones de mayor y menor renta mensual, y en el programa de viviendas para personas mayores, pues otro importe más importante. Aquí en este cuadro se detalla. La idea básicamente es que se fuerza a una renta máxima expresada en euros por metro cuadrado útil de vivienda y de sus anexos, considerando para los anexos el 60% de esa renta. Esa ayuda será de una serie de euros por metro cuadrado útil, 350, 300 o 400, con un máximo del 40 o el 50% de la inversión a realizar y con un máximo por vivienda en el caso de los programas del capítulo 4. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que considerar el concepto de superficie útil y la renta máxima a determinar. Entonces, en Gestinmo, esto nos afecta de la siguiente manera. Si nosotros vamos al estudio económico, a los datos básicos, pues tendremos en principio una promoción. Estamos hablando de viviendas en alquiler, por lo tanto tendrá que ser una promoción residencial en alquiler. En otras tipologías no puede funcionar. Y cuando elijamos el tipo,
No elegiremos libre ni elegiremos la vivienda protegida de esa comunidad autónoma en cuestión que hayamos elegido, sino una opción nueva que es vivienda condicionada del Plan 2018. Una vez elegida, esto nos llevaría a una segunda pantalla en la que tendríamos que elegir a qué artículo del programa 4, artículos 28 A o B nos elegimos, o si son viviendas para mayores. En función de lo que elijamos aquí, pues el programa fijará una renta máxima y calculará una subvención y la incluirá dentro del presupuesto. Recordemos que esta subvención es al promotor, solo para alquiler. Hay una condición de que la certificación energética mínima del edificio a realizar sea B, lo cual ya implica una serie de sobrecoste sobre el presupuesto de obra, y esa ayuda es una cantidad por metro cuadrado útil de vivienda, con unos límites de máximo de inversión y un límite por vivienda. Esta subvención se condiciona a una renta máxima, a que se imponga una renta máxima por metro cuadrado útil de vivienda, y el inquilino pues no podrá superar de un máximo. En el caso de viviendas para mayores, que sería la tercera opción, también podemos imputar el coste real de los servicios. En el programa se detallan unos servicios mínimos de atención médica, asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues además de esa renta de 9,50 euros por metro cuadrado útil de vivienda, se le podrán repercutir los costes de los servicios que se proporcionen. Bien, en cualquier caso, nosotros aquí dentro del programa elegimos la tipología que vamos a utilizar para la vivienda condicionada, le damos a aceptar, y entonces el programa, de una manera muy parecida a como se utilizaría en vivienda protegida, nos lleva a los precios de alquiler, establece una renta máxima y a partir de ahí pues también ha calculado la subvención. Tengo que hacer hincapié en que estamos trabajando con el concepto de superficie útil. Si voy a edificabilidad, voy a tener que poner aquí en esta celda la relación entre metro cuadrado útil y construido, porque aquí en estas columnas nosotros pondríamos los metros construidos, que son los que se pagan por hacerse, pero el alquiler va sobre, y la subvención sobre el metro cuadrado útil, con lo cual tenemos que establecer la relación que, bueno, aparecerá en el proyecto, o tendremos una manera de calcularla. Eso nos daría, estableciendo esta relación metro cuadrado útil de aquí, una superficie útil de vivienda, y sobre esta superficie útil será sobre la que se calculen rentas y subvenciones. Para la renta máxima, además, esa renta de 5,50 euros o 7 o los que fuera, que hemos incluido, o sea, que hemos aceptado por utilizar este sistema de vivienda condicionada, se va a incrementar para trasteros y garajes, para los anexos que haya, sobre su superficie útil un 60% más. El plan no dice exactamente cuál es la superficie útil de garajes y trasteros. Entonces nosotros, en tanto las comunidades autónomas no legislen o no se aclare este tema, vamos a utilizar la misma definición que se utiliza en la vivienda protegida, es decir, el 80% de la superficie construida con un máximo de 25 metros para garajes y 4 para trasteros. Entonces, con esto determinamos cuál es la superficie útil sobre la que vamos a aplicar esa renta, obtendremos la renta y por otro lado calcularemos la ayuda. ¿Dónde se ve esta ayuda? Pues si vamos a ver los resultados en los presupuestos, el programa va a calcular al final de todo esta subvención por vivienda en función de los metros cuadrados, ya digo, de superficie útil de vivienda y con esos topes máximos que haya. Entonces, multiplicando esta subvención unitaria por el número de viviendas, que en este caso creo que eran 25, en este ejemplo, pues obtenemos la subvención. Esta subvención se da para la promoción, por lo tanto, la vamos a considerar un menor coste de la promoción. Y hay que indicar
que esta subvención es de una cierta entidad, supone del orden sobre una promoción de 3 millones, como en este ejemplo, 440.000 euros, o sea, del orden del 15%, con lo cual realmente hay que estudiárselo en detalle para ver si estas promociones de vivienda subvencionada, de vivienda condicionada, son interesantes. Por otra parte, la renta que vamos a aplicar, que en este caso hemos elegido pues 7 euros, si la aplicamos solamente a la vivienda, a los metros cuadrados útiles de vivienda, nos saldrían 411 euros de renta mensual el primer año, evidentemente, pero si le añadimos los garajes y los trasteros, salen 550 euros prácticamente. Esto nos indica la importancia, a efectos de ingresos, de dotar a las viviendas de garajes y trasteros, aunque el plan no obliga a ello en absoluto. Estos matices, que son nuevos, los vamos a detallar en un próximo cuaderno práctico inmobiliario que vamos a dejar pasar unos meses hasta que las comunidades autónomas legislen un poco sobre este tema según se vayan produciendo acuerdos con el Estado, con el Gobierno central, porque yo creo que ahí va a haber matizaciones de importancia. Y desde luego tendremos que comparar, porque a primera vista pues hay tipologías que pueden ser interesantes, otras que no, y tendremos que ver los matices que vayan ocurriendo. Bien, esta subvención de los 440.000 euros, ¿cómo la vamos a cobrar? El Plan Nacional de Vivienda dice, lo único que dice es que el 20% de esta subvención se dará cuando se hayan terminado las viviendas y tengan su licencia de primera ocupación, o sea, cuando se vaya a empezar la comercialización de alquiler. Por lo tanto, el otro 80% se dará durante la promoción. No tenemos más información, pero hemos estimado que se podría solicitar, digamos, o ingresar a un primer tercio de la promoción y a un segundo tercio de la promoción. Esto en el flujo de caja se refleja, ahora lo veremos. De todas maneras, nuestra experiencia en anteriores subvenciones de anteriores planes de vivienda protegida nos indica que probablemente haya un retraso en meses debido a problemas burocráticos. Con lo cual, en el programa también, aunque mantenemos esta política de que el 100% se cobra, el 20%, perdón, en la entrega de llaves y el otro 80% repartido en dos cobros a un tercio y a 2 tercios de la promoción, pues hemos incluido un matiz que es que haya una serie de meses de retraso para cobrar la subvención. 4 meses. Y entonces, sobre ese reparto que hemos hecho, pues lo retrasaríamos todo X meses, lo que pongo aquí el usuario porque, en fin, suponemos que las cosas de Palacio seguirán yendo despacio. ¿Cómo vemos esto en detalle? Pues en el flujo de caja en detalle, esta subvención la hemos considerado como un menor coste de la promoción, bueno, como un ingreso extraordinario, o un ingreso, digamos, sí, extraordinario puede ser la palabra, y lo hemos incluido como un ingreso que corrige nuestra tesorería. Y entonces lo hemos incluido en el capítulo 4 del flujo de caja en acciones correctoras. Entonces aquí, si vamos desplazándonos, pues en un momento dado habrá un 40% del ingreso con sus 4 meses de retraso que hemos puesto, luego el otro ingreso y finalmente pues el 20% también con un 40% de retraso. Con esto creemos que bueno, nos cubrimos suficientemente ante posibles problemas burocráticos. Una vez establecida esta subvención como menor coste y establecidos las rentas máximas, el programa se comporta como cualquier otra promoción en alquiler y a partir de ahí pues estableceríamos cualquier tema de alquiler, de rentabilidad, ingresos, gastos, etcétera, etcétera, no teniendo más peculiaridad la vivienda condicionada que la limitación a esos precios máximos y la obtención de la subvención.